Por eso que le vamos a dar la bienvenida a Jorge Santisteban. Él es experto en seguridad, criminalista y también es secretario de Seguridad de la Gobernación en Santa Cruz. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Quién está reclutando a estos jóvenes bolivianos para que participen de la guerra de Rusia contra Ucrania? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿A una red de trata y tráfico? ¿A una red, una organización criminal transnacional? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, ya sabemos de que hay reclutamiento para ir a la guerra, y una guerra que no tiene nada que ver con Bolivia, desde el punto de vista de la tendencia regional, menos del país. En todo caso, quienes están contratando en el país son dos grupos de mafias. Uno son los contratistas militares rusos que son empleados por las Fuerzas Armadas para ir a reclutar personas que van a primera línea en lugar que su gente, la gente rusa, precisamente vaya en lugar de ellos, por una parte. Pero por otra parte terciarizan el contrato con otras personas latinas que son contratados para eso, para contratar. Esos contratistas latinos son los que han llegado a Bolivia y esos son los que estafan, porque las cuentas que abren las manejan ellos, mucho más allá cuando ya mueren en el combate, los bolivianos reclutados. Y no solamente están reclutando en Bolivia, sino en varias partes de Latinoamérica, como Colombia, Ecuador, luego está Perú, está Chile, está Bolivia, se están extendiendo. Pero hay que hacer notar lo siguiente: el reclutamiento que han hecho en Bolivia es para los rusos. El reclutamiento que han hecho en Colombia y en Ecuador, por lo general, lo han hecho para Ucrania. Entonces, resulta de que ambos estados que están en guerra están empleando, por una parte, a la Legión Internacional, que son los que reclutan, son los reclutadores de Ucrania, y el equipo de militares retirados rusos, precisamente los contratistas militares rusos y los latinos que vienen a contratar acá, precisamente lo están haciendo en grandes cantidades. Es decir, se van a ubicar personas en los barrios alejados, familias humildes, los detectan que están en condiciones físicas y los convencen. Entonces, si a usted lo convencen, primero. Segundo, le ofrecen buena cantidad de dinero, cosa de que es difícil rechazar del ofrecimiento que le hacen, ellos aceptan. Eso es voluntario hasta ahí, pero son engañados. Eso es trata de personas, porque cuando llegan allá ya no es el mismo panorama que se la pintan. Pero lo peor del caso, la trata de personas aquí es cuando una persona que no es apta para desarrollar un determinado oficio, ahí también hay trata. Al trasladarlo a ese lugar es tráfico. Entonces, evidentemente, esto está penado por ley. Y nuestras autoridades tienen que pronunciarse. Aquí no hay cálculos políticos internacionales. Yo no sé al final de cuentas si el escudo de las Américas va a funcionar. Ese escudo está apoyando, está neutral. En todo caso, Bolivia es un país independiente y en este caso es neutral. No tendría que apoyar a nadie. Y por otra, la vía diplomática es importante para dirimir esta situación y aclararla. Jorge, escuchemos por favor el relato de la madre para entender también un poco de cómo han reclutado a estos jóvenes bolivianos y el modus operandi. Se aprovecharon de la pobreza de mi hijo y de mi sobrino, la necesidad. Los obligó también, ¿no? Lo ilusionaron con plata. Ahora me quitaron de mis brazos, me quitaron a mi hijo. Entre sollozos y lágrimas, Tania Valdivia Rojas llora por su hijo que murió en la guerra de Rusia y Ucrania. Y él me dijo,
mamá se va a cuidar ya mamita. ¿Pero por qué me decía así, hijito? Porque me voy a trabajar lejos, mamá, me dijo. Una de sus hijas menores le avisó del viaje de Iván Valdivia. Era el menor de 10 hermanos. Era mi hija la menor, mamá, me dijo, Iván se fue. Y se fue, ya no va a volver mi hermano. ¿Y cómo sabes eso? Le dije. Es que mi hermano se ha ido a la guerra con Rusia y Ucrania. ¿Y qué? Estás loca vos, le di. Si él me dijo que iba a trabajar por acá nomás. La irreparable pérdida de su hijo le dio aliento para suplicar a las autoridades nacionales para que repatrien su cuerpo y darle cristiana sepultura. Iván deja una niña en la orfandad. Su cuerpo, ¿van a solicitar el tema de su repatriación? Yo creo que sí, eso va a ser mi sobrina y la hermana o sea, su cuñada de mi hijo, van a hacer eso porque yo trabajo en el campo, vivo en el campo. Iván, al igual que su primo José María, se fueron con la ilusión de volver a Santa Cruz una vez concluido el trabajo como soldado raso, pero el destino fue otro. Jorge, este tipo de organizaciones tienen que captar personas, trasladarlas de país en país, tienen que gestionar documentación y mueven grandes cantidades de dinero, como veíamos. ¿Qué tan compleja entonces es esta organización que está operando en Bolivia? ¿De dónde sale el dinero? ¿Cómo pueden gestionar este traslado de estos bolivianos o de estos ciudadanos latinoamericanos? ¿Cuál es su lectura? Que los gobiernos son los que están fomentando y están solventando económicamente a estos contratistas para que vayan a reclutar. Lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente, de que la convención contra el reclutamiento, el financiamiento, el adiestramiento de la Organización de Naciones Unidas contra precisamente hacia esas personas, que no tienen en absoluto nada que ver con un conflicto armado. Eso está prohibido a nivel internacional. A nivel local, interno, la trata de personas obviamente que está prohibidísima y tiene castigos contra los reclutadores. Lo que hay que hacer es hacer una investigación y agarrar a esos reclutadores que están engañando, porque es trata de personas. El país no puede quedar indiferente. Entonces, hay que tomar medidas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienen acuerdos con Rusia? ¿Tienen acuerdos con alguien? Entonces, inmediatamente hay que reaccionar. Estas no son situaciones simples, aisladas. Entonces, tenemos también el Estatuto de Roma, que ese estatuto también es rígido, prohíbe este tipo de mercenarismo. El organizar grupos grandes de mercenarios para ir a la guerra, eso está prohibido en el derecho internacional. Entonces, está así de claro. Pero los estados a veces callan porque hay muchos problemas económicos, como decía la madre. Se aprovecharon de esa pobreza, de esa necesidad que tenía mi hijo. Y eso es lo que están haciendo en todos los países de Latinoamérica, la extrema pobreza. De aquí salieron más de 30 jóvenes. Entonces, estas normas internacionales y la norma nacional persigue la trata y tráfico de personas y el mercenarismo. Entonces, yo creo que lo primero que se tiene que hacer, María Inés, es un comunicado que alerte a la población de que eso está prohibido y, por otra parte, de que no se dejen engañar, que pidan información si tienen duda al respecto en en las respectivas instituciones del Estado que están para eso, o sea, para informar a la sociedad. El sistema de migración, aquí hay representantes de la Procuraduría, no Contraloría, sino la Procuraduría, por lo menos la parte legal que maneja el Estado, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, son
instituciones que tienen que informar y apoyar a la población en este aspecto para no ser engañada. Ahora, desde Rusia han negado cualquier vínculo con estos reclutadores. Ayer leía ese comunicado. En ese sentido, ¿cómo manejamos la investigación entonces? Es decir, el ejército ruso, cuando llegan estas personas a la primera línea de combate, no se dan cuenta, están de acuerdo, estaban esperando a estas personas. ¿Cómo entendemos esta situación? El asunto está en que, con mayor razón, si niega el gobierno ruso, hay que hacer investigación más rígida. Con mayor razón, tienen que ir a cubrir todo el territorio nacional, investigando y desmantelando este tipo de contratistas que están incurriendo en trata y tráfico de personas. Con mayor razón, tienen que hacerlo. Pero aquí hay un asunto de por medio, de que la realidad de las cosas, un gobierno se va a negar que está haciendo algo que está penado en el derecho internacional, pues, y por las convenciones y las normas internacionales. No lo va a aceptar. Por lo tanto, tiene que negarse. El gobierno, como Vladimir Putin, no va a firmar un documento, ni nadie en representación de él. Quienes están haciendo este trabajo precisamente son terceras personas. Por eso digo, terciarizan el reclutamiento. ¿Qué significa? Yo, gobierno, te contrato, pero no complicas la situación del gobierno. Tú eres el encargado. Y ese contratista es el que asume la responsabilidad. Pero no lo hace a nombre del gobierno, sino lo hace como un contratista que está realizando acumulación de personas para ir a trabajar a otro lado. Ese es el primer engaño. No lo hace a nombre de un Estado. Entonces, ese es el reclutamiento ilegal, María Inés. Claro, un tema bastante complejo, ¿no? Se están vulnerando muchísimos derechos y bueno, esperemos entonces que las investigaciones se continúen y sobre todo que se pueda repatriar a estos cuerpos porque hay familias muy dolidas y bueno, niños también que han quedado en la orfandad. Muchísimas gracias, Jorge, de verdad, por tu tiempo y por estar con nosotros. Gracias, María Inés, que tenga buen día. Continuamos con más.